Colo-Colo, que duda cabe, es y ha sido para muchos un objeto de deseo y como tal desata feroces disputas de poder. En su raíz, el conflicto es el mismo para todos los involucrados. ¿Quién manda aquí? ¿Quién toca el bombo y pone la música? Los poderosos del primer grupo lo resolverán a su modo, en tribunales, en instancias arbitrales o impulsando investigaciones de organismos reguladores como las que buscan castigar y doblegar a su enemigo. Los otros, a combos, cuchilladas o balazos. Sí, hay muertos en esta historia. Tristemente muertos de los que nadie habla. Y qué duda cabe en este inicio del capítulo del Traficantes de Cultura, hablar del club más importante, hablar de fútbol, pero un tema que va más allá del fútbol. Hoy hablaremos de Colo-Colo, pero más hablaremos de la sociedad que administra la concesionaria, Blanco y Negro, a razón del libro que nos reúne hoy en este capítulo, que es ¿De quién es Chile? Colo-Colo en la era de las sociedades anónimas, investigación realizada por el periodista Alberto Arellano, quien es nuestro invitado hoy en el podcast. Alberto, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Hola Humberto, no, gracias a ti por la invitación. Yo encantado de estar acá acompañándote. Y hablando, obviamente, bueno, haciendo memoria, porque la semana pasada estuviste firmando en una feria que organizó la UDP. Yo te decía, como a grandes rasgos de lo que me parece el libro, esta mezcla entre, aquí hay piños tanto desde los orígenes populares del club a piños que van a Sanhattan. No es nada muy distinto, solo que se manejan de distintas formas. Y aquí hablar de la hebra, de cómo nace esta investigación. Sí, a mí me parece que esa es una muy buena precisión, una muy buena mirada sobre el libro. La que tú mismo indicas, digamos. Acá hay piños y los piños tradicionalmente se identifican, los identificamos con la barra, ¿cierto? Con los sectores más populares, con organizaciones barriales, de sectores más bien, más que marginales, que no me gusta ocupar esa palabra, más bien marginados. eh, Tú indicas que también hay piños, digamos, en el otro lado, digamos, en quienes controlan el club, la sociedad anónima, blanco y negro, en su conformación, en su toma de poder, en sus formas de actuar. Y sí, yo creo que es una bonita definición respecto de cómo se puede ver a Colo-Colo, que quisiera partir diciendo que para mí Colo-Colo es una excusa para hablar y escribir e investigar sobre el poder, que es algo que he venido haciendo los últimos 10 años, digamos. Más que Colo-Colo, esto es un libro de poder, y en torno a Colo-Colo entonces se producen disputas de poder tanto en la élite como en los sectores populares por tomar el control, ya sea de las graderías o de la sociedad anónima a través de juegos en la bolsa, a través de acusaciones en tribunal en contra de los rivales, a través de denuncias, etcétera. Es decir, el comportamiento, como tú bien dices, de la élite, digamos, financiera, política, empresarial de este país. Tiene otros métodos, como tú bien dices, tiene otras vías para solucionar los conflictos, pero básicamente es lo mismo. O sea, aquí hay una guerra sucia, una guerra violenta por controlar Colo-Colo y regir el destino del club más importante de Chile, que básicamente lo que se está intentando ahí, digamos, dirigir o conducir son las pasiones de millones de personas, digamos. Desde el punto de vista de la élite, son millones de personas que a la vez podrían ser eventualmente millones de votantes. Estoy pensando en el caso de Sebastián Piñera cuando ingresa, digamos, a la Sociedad Anónima en 2006. Son millones de personas que podrían también ser la plataforma de visibilidad de empresarios que quieren romper, digamos, la monotonía de sus vidas y saltar a la esfera pública a la mano de, utilizando Colo-Colo como plataforma para ello. Satisfacer sus egos, sus caprichos, etcétera. Y desde el lado de la barra, obviamente, lo que sucede ahí también es una lucha por poder, por quedarse con el bombo. El bombo en el fondo simboliza el control de la barra. También puede ser una muy buena metáfora para simbolizar, digamos, el bombo es como el que tiene el bombo, el que tiene el paquete accionario más grande, digamos, de la sociedad anónima, ¿no? El que manda, el que da órdenes, el que instruye, al que le obedecen.
Entonces, las lógicas, o sea, en lo formal los mecanismos y las herramientas son muy distintos, pero la lógica, como dices tú, es la misma, digamos, es de disputa descarnada, lucha descarnada por poder. Entonces, cuando uno investiga el poder en Chile o en cualquier parte del mundo, yo creo y que no es el poder institucionalizado, ¿ah? Ojo, que es como, no es que uno vaya a buscar, digamos, cómo funciona el poder judicial, ¿cierto? O el legislativo o el ejecutivo, sino que acá son estos poderes que actúan, digamos, más bien más cercanos a las sombras, ¿no? Como de bajo perfil, pero que influyen mucho en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Por ponerte un ejemplo, no sé, el poder de la élite representado en Gabriel Ruiz Tagle, que a la vez es dueño o era dueño, ¿cierto?, de una papelera, que era la empresa Pisa, que era la empresa que estaba implicada en la colusión del confort. ¿Mm? Son personas que tienen en su accionar, en sus decisiones empresariales, digamos, al igual que Leonidas Vial, ¿cierto?, el mismo Sebastián Piñera, un impacto muy profundo en la vida cotidiana de las personas. Ahora, resulta interesante que que en parte del comienzo del libro, y por eso a mí me gustan mucho las investigaciones periodísticas, porque somos un país con muy poca memoria, o una memoria muy a corto plazo, de que uno de los proyectos, o los últimos proyectos del Sebastián Piñera senador, fue la privatización de los equipos de fútbol, o la instauración de las sociedades anónimas deportivas. O sea, ¿podríamos decir que Piñera es el padre de las sociedades anónimas? Sí, yo diría a lo mejor se podrán discutir algunos matices, pero en rigor sí, porque él es primerísimo que presenta un proyecto para la llegada, digamos, para abrir la puerta a la llegada de las sociedades anónimas al fútbol. Eso fue en marzo de 1998, el último día de su periodo legislativo. Él abandonó el cargo de senador, ¿cierto? Porque había cambio de parlamentario, ¿cierto? Él abandona ese día y deja ingresado este proyecto, que ve la luz el año 2005, 17 años después. Y el autor original es Sebastián Piñera, ese proyecto, a pesar de que después se vuelve a ingresar a través de un mensaje presidencial, si no me equivoco, claro, del presidente Ricardo Lagos de entonces. Pero recogiendo el espíritu del proyecto que había presentado Sebastián Piñera, que en ese minuto lo presenta con unas expectativas más o menos grandes, que es que el fútbol, digamos, quede en manos de sociedad anónima antes de que se acabe el ciclo. Eso no ocurre, pero el proyecto se termina aprobando, digamos, y tramitando a una velocidad que si uno revisa, digamos, históricamente cómo se mueven los proyectos, digamos, en el Congreso, a no ser que sea un proyecto muy urgente, digamos, es una velocidad, digamos, importante, va rápido ese proyecto y logra el consenso transversal desde la punta, digamos, extrema de la concertación hasta la UDI, digamos, y pasa una planadora por encima se permite, digamos, que sociedades anónimas ahora deportivas, sociedades anónimas, como el caso Colo-Colo, que no es una sociedad anónima deportiva, sino que una sociedad anónima, controle un club de fútbol, en este caso un club de fútbol que está efectivamente quebrado, y que es rescatado, digamos, por esta sociedad anónima. ¿Mm? En el libro mencionas como este experimento que se intenta hacer con Colo Colo. Bueno, experimento que en estricto rigor Magallanes también había tomado, pero claro, con el respeto que me merece Magallanes, con el respeto que me merece la bandita, al lado de Colo Colo no es nada. Sí, pero además Magallanes entiendo que no se abrió la bolsa. Ujú. ¿Mm? Es decir, fue intervenido por una empresa, digamos, pero no se abrió la bolsa. La lógica que rompe, digamos, el ejemplo o el test case o el conejillo de Indias que termina siendo Colo-Colo es que es el primer club, digamos, en Chile y en Latinoamérica, ojo, que se abre la bolsa. Ujú. Se abre la bolsa dándole la posibilidad a accionistas, digamos, inicialmente a cualquier persona que pueda comprar acciones, pues salen a 180 pesos las acciones, eh, a 180 pesos de entonces, digamos, del año 2005. Y, mm, y claro, digamos, es el primer, por así decirlo, es la primera bajada al cable a tierra de la ley de sociedad anónima porque el primer club, digamos, entra en esa lógica. Entonces se abre la bolsa. Y es interesante y ahí empieza a aparecer, digamos, o se puede ir viendo cuáles son las hebras de poder que cruzan esta historia, porque uno dice, ah, bueno, pero si esto es un club de fútbol, ¿a qué le importa? Bueno, Colo-Colo es un club grande y popular, ¿cierto? Es un club, digamos, que además está muy vinculado al bienestar emocional de muchas personas, ¿no? Las rabias, las penas, las expectativas, ¿no?
es un regulador de ánimo para millones de personas en Chile, en un país que es difícil, en el que es difícil vivir. Ujú. Eh, y bueno, y se abre la bolsa en un plan, digamos, que ha sido perfectamente desarrollado, con mucha eficiencia, que decirlo, por actores que intervienen también en la vida general del país, digamos. Es decir, por un lado está eh, la corredora La Raín Vial, cuyo socio es Leonidas Vial, es una de las corredoras más importantes de la plaza, ¿cierto? Corredoras de bolsa, involucrada en algunos, digamos, escándalos más o menos recientes de la vida nacional. Eh, por otro lado está Sergio Guzmán, como persona natural, a quien se le pide, digamos, generar un plan de rescate para Colo-Colo. Y Sergio Guzmán es un empresario que estuvo en el sistema de empresas públicas del Estado, también pasó por Quiñenco, pasó por varias empresas importantes y también estuvo trabajando junto, en calidad asesora, a José Piñera en los años 80, cuando se formuló y se ideó el sistema de capitalización individual, AFPs. O sea, son personas que han tenido, digamos, en sus manos decisiones relevantes para la vida de las personas. Por eso decía que no, o sea, no es cualquier tipo de poder, ¿no? Son personas muy influyentes desde el punto de vista de las decisiones que han tomado y del impacto que han tenido esas decisiones en la sociedad chilena. Y por otro lado están los abogados de Guerreros, Olivos, Novoa y Errázuriz. Hoy Guerrero Olivos, un bufete de abogados, digamos, de mucho peso, también en la vida nacional, integrado, entre otros, por el fallecido ya, ¿cierto?, ex senador Jovino Novoa, que participó, digamos, en la promulgación de esta ley de sociedad anónima, y también por Arturo Marín. Arturo Marín, un abogado connotado de la plaza, que también estuvo involucrado en el diseño de, el sistema binominal que rigió las elecciones, digamos, para cargos populares en Chile hasta hace algunos años atrás. Es decir, son personas que han tenido, como decía antes, influencia a través de sus decisiones en la vida pública chilena como pocos. ¿Mm? Ellos son los que diseñan este proyecto que va a permitir, digamos, rescatar a Colo-Colo de la quiebra. Hay que decir que Colo-Colo estaba en quiebra, ¿cierto? Ujú. Estaban a punto de rematar, ya se habían rematado bienes esenciales para la historia y la tradición de los colocolinos, como era la sede de Cienfuegos, donde hoy funciona la Universidad Alberto Hurtado, como era el Teatro Caupolicán, Teatro Monumental, y se iba a rematar el Estadio Monumental. ¿Mm? Para pagarle a los acreedores, ¿no? Y lo que hacen estos tipos es decir, bueno, convencer a los acreedores de que se van a subir, a abrir a la bolsa y que eso va a producir una recaudación de varios millones de dólares con los cuales van a poder pagarle a los acreedores. Uno podrá discutir después si la quiebra no fue digitada, no fue digitada, si es que, qué sé yo, pero lo cierto es que las corporaciones y esto es lo que surge también de un trabajo periodístico, porque uno podría, digamos, idealizar todo y decir, bueno, antes las cosas funcionaban bien, llegaron los empresarios malos, digamos, y se tomaron esto. La corporación, digamos, Club Social y Deportivo Colo-Colo, venía con problemas financieros más o menos agudos y que a nosotros, digamos, en este tipo de trabajos periodísticos, digamos, somos enemigos de las idealizaciones. Entonces, no es que Blanco y Negro, digamos, haya llegado necesariamente a tomar un club que estaba funcionando bien, ¿no? El club, de la mano de la corporación, el Club Social y Deportivo Colo-Colo, hasta, digamos, o sea, estaba quebrado, digamos, y la corporación no brillaba ni por la transparencia ni por la sanidad de sus finanzas, digamos. ¿Mm? Ahora bien, esto aparece en medio de una ley que es transversalmente aprobada en tiempo récord por muchos políticos, teniendo como semilla el proyecto de Sebastián Piñera, que una vez que Colo-Colo blanco y negro se abre la bolsa, él se transforma en accionista. Ujú. ¿Mm? Y eso es un hito también que habla de cómo se van produciendo ciertos capítulos de esta historia que hacen difícil verla, digamos, como un episodio al estilo, digamos, buenos o malos. Por eso yo también hago ese planteamiento al principio, ¿no? O que acá hay villanos o héroes, ¿no? Acá llegaron empresarios a tomarse Colo-Colo de la mano de una sociedad anónima, y eso es una realidad, en una asamblea además en la cual se votó el ingreso blanco y negro, que además hay varias versiones que apuntan a que fue una votación, digamos, que fue realizada, ejecutada bajo presión de barristas, ¿cierto? Que ya habían tenido conversaciones con blanco y negro y a los cuales se les había encargado procurar la aprobación del proyecto de la Asamblea de Socios, ¿no?
Y así se inicia este periodo en donde entran los grandes capitales, digamos, a controlar el primer club de fútbol en Chile y en Latinoamérica, y no es cualquier club de fútbol, sino que es el más importante, el más ganador, el más popular. Y ahí se quebra una lógica y eso es lo que me pareció interesante porque el origen de Colo-Colo, claro, hay que, y esto es algo personal y que me motivó a escribir este libro, digamos, más allá de mi búsqueda por entender el poder o las lógicas de poder, está mi abuelo en esa fundación, que es Alberto Arellano Moraga, que es hermano de David Arellano, que es el fundador principal y primer y capitán, digamos, y mártir de Colo-Colo. Y ellos lo que hicieron, que eran profesores normalistas, además, eran personas, digamos, interesadas por el fútbol, pero lo veían como un fenómeno social, y ellos estaban apuntando, digamos, a hacer un diseño, digamos, en donde los futbolistas, que hasta ese minuto lo eran, digamos, eran personas, digamos, cultas, lectoras, visitaban museos, ¿cierto? Estaban preocupados por la educación, etcétera. Pero se crea bajo la ley de una corporación, de un club social y deportivo. Fíjate que el Colo-Colo es un club social antes que deportivo. El nombre lo dice, Club Social y Deportivo Colo-Colo. Los clubes, y muchos clubes son clubes sociales. Es decir, son, más allá del fútbol, o a pesar del fútbol, son pivotes que permiten construir tejido social, ¿cierto? Son amalgamas sociales, son lugares de reunión que permiten atraer y juntar y articular a mucha gente, que además eh, se beneficia de ese club social en la medida en que participa de él, paga sus cuotas, ¿cierto? Qué sé yo, socio, y no solamente ve partidos de fútbol, sino que también recibe atención dental, por ejemplo. Colo-Colo en su minuto tenía clínicas dentales, tenía ramas deportivas, no solamente fútbol, varias otras, tenía filiales, etcétera. O sea, es todo un movimiento que habla de un Chile distinto al Chile, digamos, post-dictadura, que es más individualista, a partir de clubes sociales que reúnen a gente en torno a intereses comunes. Y esa es la lógica que se quebra en el 2005 con la apertura de Colo-Colo en la bolsa, que es una apertura, digamos, en donde otras lógicas entran a controlar este club, en donde el club, digamos, el Club Social y Deportivo, queda congelado, digamos, en su accionar, y quien ahora dirige los destinos de Colo-Colo es esta sociedad anónima, que es una sociedad, digamos, y esto me parece que es legítimo, no es ninguna crítica, pero es así, es una sociedad con fines de lucro, ¿cierto? Que tiende a maximizar, digamos, o va a tender a maximizar las utilidades para hacer repartos de dividendos a final de año, que va a pensar que ahora los hinchas o los socios ya no son hinchas o socios, sino que la primera condición que define a quienes adhieren a Colo-Colo es su calidad de clientes. ¿Mm? Son otras lógicas, son lógicas de mercado, ¿no? Que borran o al menos quiebran la trayectoria vital de 80 años que había tenido Colo-Colo al alero de un club social y deportivo. Entonces, ese cambio, ese quiebre en esa trayectoria vital me parece que también era un buen pretexto, digamos, para hablar de las transformaciones del Chile reciente. O ¿Mm? sea, en el comienzo, en las notas de autor también mencionas un diálogo que tuviste con Juan Villoro y esa ligación y esa ligación con el Necaxa mexicano, hincha también don Ramón Valdés, que tenía ese origen humilde y proletario hasta que manos poderosas se hicieron cargo del club. Claro, era propiedad del sindicato de electricistas de Aguascalientes. Esa Ujú. historia me la contó el mismo Juan Villoro, a quien muy amablemente yo abordé. O sea, él muy amablemente, yo muy impertinentemente abordé en un desayuno, digamos, estaba tomando desayuno en un hotel donde estábamos participando del Festival Gao Ujú. de periodismo, y me acerqué a conversarle, digamos, porque estaba a punto de cerrar la edición de este libro y porque además le quería mostrar un libro que había escrito mi abuelo sobre Colo-Colo en el año 1929 y quería hablarle de eso. Y él es muy abierto, muy simpático, es una persona muy amable, me escuchó harto rato y después seguimos, digamos, conversando por correo electrónico a la distancia. Y, y ahí estuve hablando respecto al fútbol y me contó, claro, la historia en Necaxa. Yo también le hice la pregunta, ¿por qué el fútbol atrae tanto poder? Y conversamos sobre eso. Digamos. Él es una persona que logra, Juan Villoro es una persona que logra de manera muy entretenida, principalmente para mí, muy entretenida y muy aguda, hacer lecturas de la vida en general a partir de lo que sucede en un estadio, digamos. Ujú. Entonces, me parecía un excelente, digamos,
arranque de este libro, le pedí permiso para colar parte de las conversaciones, digamos, en el prólogo, porque me parece que era un excelente arranque para este libro que pretendía, en el fondo, no ser un libro de fútbol, sino que ser un libro, digamos, que lograra retratar un pedazo de nuestra historia reciente. Bueno, bueno, hablas también de que aquí no hay, no hay malos o buenos en estricto rigor, pero yéndonos más al punto, Colo-Colo en quiebra era o te privatizas o te mueres. Es como, no, Mm. es como la pistola en la mesa, te quedó una bala, en el fondo. Sí, sí. A ver, no O había un sea, plan B o un plan quizá C, digamos. quizá el ejemplo fue muy brusco, pero más o menos Sí, seguía es ese que no había un tono. plan C, era Mm. lo que había. Venía toda esta fuerza empresarial, digamos, a ponerle orden a este cuento. Más encima trajeron a Mirko Joksic, entrenador con el cual Colo-Colo había ganado la Copa Libertadores, digamos, como gerente deportivo, lo presentaron a la asamblea antes de que se votara. Muchos de los votantes que recibían la llegada de la sociedad anónima a Colo-Colo dicen haber recibido amenazas en la misma asamblea, de barristas, con mariposas, con cuchillos. Entonces, no fue fácil, digamos. Había resistencia a la llegada y esa resistencia se aplanó un poco con fuerza, ¿no? Y se vota que llegue Blanco y Negro, y Blanco y Negro llega, empieza y cumple su promesa inicial de rescatar a Colo Colo la quiebra, evita la venta al Estadio Monumental, ¿cierto? Y además comienza a pagarle a todos los acreedores, que es el cuento, ¿no? El Colo-Colo tiene una larga lista de acreedores a los cuales hay que pagar y no tiene cómo pagar. Porque se abren bolsa y logran recaudar 30 millones de dólares. Y con esos 30 millones de dólares logran pagarle a todos los acreedores, a todos. Y queda un poquito de saldo, además, con el cual es una promesa de construir un estadio. ¿Ya? Esos son los primeros pasos de esta sociedad anónima que luego, eh, yo diría que en virtud de las promesas no escritas y escritas que hace, logra a la larga, hasta el día de hoy, cumplir muy pocas. ¿Ah? Ujú. Eh, Cumplí muy pocas desde el punto de vista de los éxitos deportivos, cumplí muy pocas desde el punto de vista entre los éxitos deportivos, principalmente como volver a llevar a Colo-Colo a la Feria Internacional de una manera relevante, ¿no? Volver a ganar la Copa Libertadores, o a lo mejor no tan así, pero que sea un equipo relevante afuera, ¿cierto? Con peso, como lo fue, digamos, como lo ha sido y como lo fue principalmente para el 91 cuando gana el Libertadores. Servir la deuda histórica con el fisco que tiene Colo-Colo. Servirla significa no pagarla, pero hacerse cargo de esa deuda. Y esa deuda, cuando toma Blanco y Negro, el control de Colo-Colo está en 8.000 millones, 10 están 12.000 millones. Eliminar o erradicar la violencia en los estadios, que es lo que este cáncer que le hace mal al fútbol. Mira lo que está sucediendo toda esta semana, digamos, con la Chile, con Colo-Colo, ¿cierto? Las graderías, algo que evidentemente no ha sucedido. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y más encima se transformó en un pésimo negocio para el accionista. ¿Mm? Y ahí se abre una muy buena pregunta, al menos para mí, que es que, ¿qué hace Leonidas Vial en un mal negocio, metido en un mal negocio? ¿Qué hace Gabriel Ruiz Tagle? ¿Qué hace Leonidas Vial, socio de la corredora más importante de Chile, de bolsa, de valores, metido en un mal negocio? ¿Qué hace Gabriel Ruiz Tagle, ex dueño de la papelera Pisa, ex ministro del Deporte, un hombre de negocios también importante, metido en un mal negocio? ¿Qué es lo que hace Aníbal Mozo, un empresario de Puerto Montt, ligado al grupo Pazmar, controlado por su hermano, digamos, con una cartera de activos por 35 millones de dólares, metido en un mal negocio? ¿Qué es lo que hace, o qué es lo que hizo, digamos, que Hernán Levy, consuegro de Sebastián Piñera, dueño de Cerámicas Cordillera, Santiago, dueño de una empresa cerámica importante, un hombre con harto capital y patrimonio, digamos, se interese e invierta en Colo-Colo? Esas son preguntas que el libro también trata de responder en la medida en que también está esta pulsión, digamos, de que en un momento un hincha de Colo-Colo, tipo, que no soy yo soy un mal hincha, pero Ujú. en rigor una persona que se siente parte de Colo-Colo, de origen, eh, qué sé yo, un obrero, una persona de raigambre popular, de repente ve que personas con platas, con dinero, compran Colo-Colo. ¿Ah? ¿Qué lógica opera ahí, no? En virtud de que al otro lado tenemos una persona que genuinamente, digamos,
se siente colocolino, genuinamente tiene sentimientos hacia Colo-Colo, eh, llora con Colo-Colo, ríe con Colo-Colo, sueña con Colo-Colo. Históricamente ha sido el club del pueblo y llega una persona y lo compra, ¿no? O dos personas, o 10 personas y lo compran, ¿no? Me parecía interesante resolver esa pregunta que por un lado se resuelve de manera muy natural. ¿Qué es lo que hace una persona se enamore de Colo-Colo? Bueno, pero ¿qué es lo que hace que un empresario se meta, digamos, a controlar este club? Y ahí el reporteo, digamos, y la historia va arrojando respuestas distintas dependiendo del personaje. ¿Mm? Y la historia de Piñera, por ejemplo, es sabida respecto de su ingreso a Colo-Colo el año 2006. Él compra el 8% de las acciones de Blanco y Negro, pensando, digamos, en la carrera presidencial. Él cruza la cordillera además y se encuentra con Mauricio Macri, que en ese minuto es el presidente de Boca Juniors, que es también el club más popular de Argentina, que también además es un personaje que tiene aspiraciones presidenciales ya en ese minuto. Y comienzan a forjar una alianza, digamos, ahí bien importante al alero de Boca y de Colo-Colo, pero que tiene que ver con pretensiones políticas y consolidar también una red política importante. ¿Mm? Pero, perdón, Alberto, pero resulta interesante, de hecho el año pasado yo hablé con un periodista argentino, José Ignacio Lladós, respecto del poder, de cómo el fútbol atrae el poder. Está el ejemplo de Macri con Boca Juniors, Piñera con Colo-Colo, en su momento también Pablo Escobar con Deportivo Cali, el mismo Silvio Berlusconi con el Milan. Y ejemplos ha habido y por haber de cómo meter, de grandes fortunas se meten en el fútbol más que por buscar la fortuna misma, más que por un negocio tal que te va a dejar un dividendo, es qué tanto rédito público te puede dar. Claro, no, y ejemplo hay mucho, no sé, está el caso de Roman Abramovich con el Chelsea, este oligarca ruso, ¿cierto? Que compra el Chelsea. Todos estos movimientos que se producen en Colo-Colo también tienen un contexto mayor, en donde también se están produciendo movimientos importantes a nivel mundial con clubes de fútbol, y que tienen que ver principalmente con el ingreso de oligarcas rusos, de jeques árabes y de empresarios chinos a ligas o a equipos, digamos, de renombre en distintas ligas de Europa. ¿Mm? El Paris Eh, Saint-Germain, por ejemplo. Claro, no son fenómenos tan alejados temporalmente de la apertura de Colo-Colo en la bolsa. Ujú. ¿Ah? Son movimientos que en el Arsenal se producen en 2002, por ejemplo, después en Chelsea, que me puedo estar llevando las fechas, pero son movimientos que son propios de inicios del siglo XXI. ¿Ah? Y Colo-Colo está justo, digamos, en esa línea temporal, digamos, en 2005, y el fútbol chileno en general, de esa línea temporal en la cual los grandes capitales, ya a gran escala, ¿cierto? No es que antes no hayan existido, ¿cierto? Pero ya a gran escala comienzan a intervenir el fútbol, entendiendo que el fútbol es una industria, digamos, que puede además producir mucho más dinero de lo que produce entonces, digamos, si es que, digamos, se invierte y se invierte en grande. Y puede además entonces repartir a sus accionistas o a sus dueños también ganancias jugosas si es que se invierte y se invierte bien, digamos, y en grande. O sea, el, Esa ejem- el- el ejemplo es la época dorada de Colo-Colo del tetracampeonato y del vicecampeonato de la Sudamericana. Sí, sí, claro. Ahí Colo-Colo, digamos, o sea, Blanco y Negra entra muy bien Ujú, a jugar este juego porque justo en 2006 Colo-Colo llega a la final de la Sudamericana. ujú. Lo hace con una cantera de jugadores que no formó Blanco y Negro, no se formaron en la época de Blanco y Negro cuando entran a controlar Colo-Colo, sino que se formaron mucho antes. Ellos profitan de la cantera de Colo-Colo, formado bajo el club social, con jugadores que después son la base de la selección nacional, digamos, de la llamada Generación generación dorada, dorada. parte de esa generación dorada. Y que después, digamos, Blanco y Negro comienza a vender. Y quien vende a los jugadores principalmente no es un representante típico de jugadores al estilo chileno, sino que quien vende principalmente a los jugadores es Raimundo Paila Valenzuela. Raimundo Paila Valenzuela es un inversionista avesado de Sanhattan, cuyo currículum, digamos, tiene que ver más bien con la compra y venta en corto de acciones, al igual que otros que se meten a Colo-Colo, como Juan Bilbao, etcétera, compra y venta de acciones. Bueno, además tiene unas viñas, digamos, que produce vino a granel, creo que es la más grande de Chile, digamos. Pero es un hombre de la bolsa, un inversionista de la bolsa que maneja otros negocios.
Muchas fuentes, digamos, que recopilé para el libro hablan de él como uno de los principales gestores en la venta de jugadores claves de Colo-Colo al extranjero y que habría él subido además un escalón en la negociación por primera vez, en la negociación de jugadores chilenos en el extranjero. O sea, que Ujú. supo venderlos bien, pero era un inversionista a la bolsa, ¿no? Un hombre, era uno de los hombres insignes de Sanhattan, él es el que vende. No es un representante de jugadores, digamos, clásico, al estilo, digamos, a una persona que está obligado siempre al fútbol, que entiende esos mecanismos, sino que es una persona que sabe negociar. Esa es la impronta de esta. Claro, entonces tiene éxito al principio, blanco y negro, de rebote, digo, porque la cantera no es formada bajo blanco y negro, y no hay ningún peso en la inversión de blanco y negro, digamos, que haya, digamos, tenido que ver con la formación de Claudio Bravo, por ejemplo, ¿ah? Con la formación de Arturo Vidal, qué sé yo. Pero después se venden, ¿no? Entonces, Colo-Colo va a tener números azules gracias a esta venta de jugadores hasta el 2010, que es justamente el periodo en el que está Ruiz Tagle y Piñera. Periodo 1 Ruiz Tagle y Piñera periodo 1 y final, digamos, porque después es presidente Piñera y él no quería, pero forzosamente se tiene que deshacer de las acciones de Colo-Colo. Y luego lo tiene que hacer Ruiz Tagle, pero bueno, Ruiz Tagle vuelve a comprar más adelante. ¿Mm? Y vuelve a entrar a la presidencia de Colo-Colo post-colusión del papel higiénico. O sea, es muy bonita la línea de tiempo, digamos. Ruiz Tagle vuelve a Colo-Colo, luego el escándalo de la colusión del papel higiénico, y vuelve como accionista, digamos, llevándose, o sea, causando la sorpresa al resto de accionistas que nadie lo esperaba, digamos, que entrara nuevamente en escena. Y ahí también se produce comienza a producir una guerra, digamos, importante entre él y Aníbal Mosa, que es el antagonista, digamos, que quiere controlar este club, ¿no? Y por debajo pasando también la guerra entre los piños y las barras, como tú Ujú. bien notabas al principio. Esto es un libro que en el fondo no se limita a describir el poder en cuanto élite, sino que también reconoce que hay poder, digamos, porque es evidente en sectores que están muy lejos de la élite, digamos, que están más bien asociados a clases populares y que son los que controlan la barra y el espectáculo en el estadio. Y en ese punto, ¿cómo fue el reporteo? Porque mezclas como las conversaciones con los involucrados tanto del piño de Sanhattan como el del piño más de los orígenes de Colo Colo. Por ejemplo, y hablar con el tema y conectarlo también con el tema de la violencia. Y por tomar una de las historias, que es la muerte del Mero. ¿Dónde, Mm, a tu juicio, cómo es que llegas a estos testimonios y a tu juicio, dónde es que se rompe la relación entre la barra y la dirigencia de Colo Colo? mm. No, o sea, yo quise partir con el asesinato del Mero, fue Ujú, un homicidio calificado. Y lo digo así, digamos, porque claro, hay distintos tipos de homicidio, digamos. No fue un homicidio en riña pelea, sino que es un homicidio, digamos, que se pagó con penas de cárcel de 9 y 10 años, digamos, para los involucrados. ujú, El libro en la mitad se alimenta también de la historia del Mero y tiene un guiño en el cierre con el Mero. Y eso es porque el Mero es un barrista de Colo-Colo que es asesinado por barristas de Colo-Colo. ¿Y quiénes son los barristas de Colo-Colo que lo asesinan? Miembros de la coordinación, que es la estructura, así se hace llamar la estructura que controla la barra. Liderada entonces por Francisco Muñoz, alias Pancho Malo, un personaje que hoy, digamos, es bastante conocido producto de su incursión en las calles de la mano de este grupo de personas que se hace llamar Equipo Patriota o Team Patriota. ¿Por qué me pareció importante? Porque es ahí donde se alcanza como el punto de ebullición de esta relación entre la sociedad anónima blanco y negro y la coordinación y la barra. La coordinación o miembros de la coordinación, perdón, miembros de la coordinación asesinan al mero a cuchilladas afuera del estadio, con 13 puñaladas. Ellos pertenecen a esta estructura que se llama coordinación, que ha sido desde el 2005 hasta que se produce ese asesinato en 2012, alimentada a través de prebendas, llámese entradas de cortesía, cientos, que se venden y generan un recurso, un flujo de dinero, apoyo con buses, apoyo material eh, y financiamiento directo eh, a través de vías
que a lo mejor, o sea, probablemente lo conocemos todas. Yo pongo ahí el ejemplo de cómo aparece Francisco Muñoz en la contabilidad de la empresa Pisa, que es de Ruiz Tagle, digamos, como una persona a la que hay que pagarle 6 cheques. Y es la misma coordinación alimentada por los empresarios la que termina asesinando a una persona. ¿Mm? Ujú, Y a mí me parecía que el cruce entre ambos mundos, entre ambos piños, digamos, grandes piños, que es, como dices tú, ocupando tu analogía, que me parece muy interesante, que es el piño Sanhattan, que es un solo piño, y los piños, digamos, de la barra, es el punto donde más claramente se puede ver este cruce de intereses entre ambos mundos. Porque los asesinos son miembros de una estructura que ha sido financiada y respaldada en las sombras por blanco y negro. Y ahí me parecía que la historia, o sea, me parecía que esa es la historia que debía conducir este libro que hablaba sobre poder en ambos niveles, digamos. ¿Mm? Esa es la razón de ese arranque, digamos, de por qué el libro parte con eso, con un asesinato. ¿No? ujú. Después van a aparecer, si te leíste el libro hasta el final, van a aparecer, digamos, va a aparecer otro asesinato, van a aparecer 2 intentos de asesinato más, digamos, porque las cosas históricamente se han resuelto así, en ese nivel, digamos. ¿Mm? Resulta Ahora, también, resulta también, perdón, resulta también cómo se lleva la historia y cómo se llevó el cuasi delito contra el pirata, donde la sospecha recae en Pancho Malo, pero también en la investigación que lleva un carabinero raso, se encuentra con todas las cortapisas del mundo, sobre todo, y tomando como el tótem del mismo, el jefe de seguridad, que es un ex coronel de carabineros. al cual el soldado raso le sigue diciendo coronel, porque eso sucede en el mundo, digamos, de carabineros. Ujú, Y el coronel que ahora es jefe de seguridad blanco y negro, que ha sido defenestrado, digamos, ha sido dado de baja de los de carabineros por cometer, digamos, irregularidades durante la represión de una manifestación estudiantil en 2006, cae como jefe de seguridad de Colo-Colo, eh, según versiones recomendado además por un barrista a la dirigencia de blanco y negro. Y claro, cuando tratan de matar al pirata, hay un informe, digamos, que lo hace el CIP de Carabineros, que está en mis manos, digamos, en donde un carabinero, digamos, un cabo segundo, o sea, una persona que está en la línea, digamos, de ascenso inicial, más baja, comienza a investigar para dilucidar este intento de homicidio, digamos, donde hubo balazo y uno impactó al pirata en la espalda, digamos. ujú, Comienza a investigar y claro, le cierran las puertas en blanco y negro y esas puertas se las cierra el mismo carabinero que ahora es, digamos, jefe de seguridad blanco y negro. Y esa es la regla, digamos, para avanzar lo máximo que puede, pero tampoco puede hacer mucho porque tiene todo en contra, ¿no? Y claro, ahí al menos llega a conclusiones que son muy evidentes, digamos, para la época. Si yo también reporteaba en torno a ese evento, digamos, que ya pasó hace mucho tiempo atrás, las personas apuntaban hacia lo mismo. Esto es una disputa por poder, la primera disputa por poder que se produce dentro de la barra, ¿cierto? En donde intentan matar a esta persona para bajarlo, digamos, en su afán de protagonismo, o sea, él y su piño, digamos, eh, producto de que ya la barra es un negocio y los que están al frente de la barra, que es la coordinación al mando de Francisco Muñoz, digamos, no quieren soltar esa, perdonando la expresión, esa teta, digamos. ¿Mm? ujú. Eh, es un tremendo negocio. O sea, además de lo que yo ya dije, ellos tienen la posibilidad de desplegar publicidad en las graderías y terminan sentados con gerentes de Cencosud, digamos, y de otras empresas de retail Perdón, para perdón, desplegar publicidad. eso lo encontré porque lo relatas como que uno de los barristas se sienta con un gerente de Cencosud a razón de un lienzo que dice como la uno tiene estadio y sí te lo construye, pero eso está auspiciado. Claro, claro, está auspiciado por Easy Ujú, y se baja eso de las graderías, que, o sea, además el ingenio de esta gente, o sea, ujú, de que creó esa frase, digamos, a mí me parece una tremenda frase publicitaria, digamos. Pero ujú, más allá de eso, claro, se sientan con un ejecutivo y se despliega no solamente Easy, Viña San Pedro, después reconoce Francisco Muñoz y varias otras marcas, y se despliega un lienzo gigante, es una bandera, una camiseta gigante, ¿cierto? Y como son eventos televisados, pasa la cámara por la barra, ¿cierto? Y ven digamos, para un gol, porque lo que hacen las cámaras para un gol es siempre irse a
repiten el gol y luego se van a la gradería o se van a la gradería. Y ahí sueltan la marca. Y eso significa un placement, digamos, millonario a una marca, digamos, que va a salir en la tele y que la van a estar viendo millones de personas y que puede llegar a ser mucho más barato que pagar por publicidad en el entretiempo, digamos. Entonces se pagaba por eso, po, y las marcas pagaban por eso. A mí me hablaban de hasta 20 millones de pesos en cuotas, ¿no? Entonces, si tú eres líder de una barra, te dan entradas gratis, miles, cientos, que revendes, tienes la posibilidad de desplegar publicidad, tienes la posibilidad de generar negocios con algunos directivos de blanco y negro porque aparece en la planilla de contabilidad de una subempresa, porque te ofrecen, qué sé yo, no sé. eh, Evidentemente que comienzas a generar un flujo de plata que no vas a generar en otra parte, siendo además el líder de la barra del club más popular de Chile, con proyección internacional, eh, comienzas a hacer redes afuera, comienzas a ser reconocido, te comienzas a vincular con el líder de la barra en principio Chacarita, como sucedió en esta historia, después con el líder de la barra de Boca, con la 12, ¿no? Ujú. Y tienes un negocio en la mano, tienes un negocio, o sea, tienes un negocio grande en la mano, ¿no? Y eso, Entonces, y eso, lo va no, a por favor. defender. Ujú. No, no, dale, dale. Sí, o sea, en No, el fondo un negocio grande y como tal, los negocios grandes se defienden. Pues en este caso se defienden a muerte. y es un negocio que obviamente une a Francisco Muñoz Pancho Malo, donde aparece en la liquidación de PIS, en la liquidación de Pisa, ligado a Ruistagle, con la Mm. marca favorita también. No, nombres también como la marca favorita, desplegada en un lienzo gigante. Es, en la investigación, ¿esos son dineros que iban directamente a la barra o iban directamente al bolsillo de Pancho Malo? Eso es lo que también intenta, o sea, eh, eso lo sabe él, digamos, Ujú, pero la crítica que se le hace, digamos, cuando comienza a fracturarse esto, esta unidad o unidad, la fuerza que hay, también hay una frase que pongo en el libro que es que cuando las prebendas chorrean hacia abajo, hay aguas calmas, digamos. Cuando no ujú. chorrean hacia abajo, se producen fracturas. Y en 2012 se produce una fractura porque la coordinación comienza a no repartir tan equitativamente las cosas, según algunas versiones. O sea, a ver, Francisco Muñoz fue responsable de un montón de espectáculos que son recordados hasta el día de hoy, digamos, cuando salía Colo-Colo a la cancha. Pero también hay mucha gente que dice que el tipo cortaba, no sé, 10 millones de pesos para él, digamos, Ujú. ¿no? Y que el resto iba para la barra. Esas son estimaciones que son difíciles de precisar. Estoy hablando de estimaciones que fueron recogidas en versiones distintas a partir de un montón de entrevistas que hice, digamos. Pero es un negocio para la barra, es un negocio para el núcleo de hierro del líder de la barra, que son 5 o 6 personas, y evidentemente es un negocio para el líder de la barra. O sea, es evidente que era un negocio para Francisco Muñoz. Es Hay una, evidente. hay una parte también que en la descripción de la historia de Francisco Muñoz. Lograste el contacto con él, pero nunca te dio una entrevista como para poder contrastar, como para que él pusiera su propia parte de la historia. Pero también Correcto. hablas en ese como perfil biográfico que haces de un origen no tan humilde como puede ser cualquier otra persona de cualquier otro piño de la barra. Correcto. Era una persona de clase media, Ujú. de Providencia, del Vaticano Chico, y vivió durante mucho tiempo. Fue a la universidad, no la terminó. Se vinculaba con personas, digamos, bueno, iba a por entonces la todavía existente sede de Cienfuegos, digamos, pero también iba de fiesta al Barrio Alto, digamos. Ahí es el escenario donde comete, digamos, el homicidio por el cual, digamos, se le acusó y pagó con prisión preventiva. No con cárcel después de la condena, sino que con prisión preventiva 6 meses. Es un homicidio, digamos, él fue condenado por homicidio y no fue un homicidio por legítima defensa, como él suele, digamos, decir. Eh, Luego toma el control de la Garra Blanca, digamos, Ujú. y lo toma con cierta astucia, digamos, hay, digamos, historias ahí que tienen que ver con cómo él se va perfilando como una persona que logra conducir, digamos, cierta animosidad, ciertos estados de ánimo, más bien, que le permiten dar el salto hacia el tope de la Garra Blanca y luego ir aplacando, digamos, por la fuerza, ¿cierto? La disidencia que se le puede ir formando. ¿Ah?
o sea, aplacando la disidencia a través de la fuerza, pero también muy respaldado, digamos, por el flujo de dinero que comienza a recibir en calidad de líder de la barra, ¿cierto? A través de todas estas prebendas y todos estos flujos de dinero, digamos, de los cuales ya hemos hablado. Y uno de los tantos puntos donde que en la mención del libro que se le cuestionaba como líder de la garra es la cercanía que tenía con los líderes de los de abajo y con los cruzados. Y que ese marco y que ese triunvirato los unía también la Fundación Pinochet. Claro, eso es es un muy bonito capítulo porque también habla mucho de Chile, po. Mm. ¿Ah? En un momento, los líderes de los tres equipos más de tres de los equipos más importantes, digamos, de Chile, Colo-Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, estaban de algún modo relacionados o ligados a la Fundación Pinochet. ¿Ah? Allí había y hubo por mucho tiempo, no solamente detrás de la Fundación Pinochet, eh, otra, otro flujo de dinero importante que tenía que ver con el despliegue territorial que ofrecían las barras para poder montar y defender en la calle las campañas políticas, a la antigua, digamos. Es decir, en un momento se limitó extraordinariamente, digamos, la posibilidad de poner, digamos, de ensuciar las calles con propaganda política. ¿Te acuerdas que antes era muy distinto? Y eso se defendía en la calle porque en la noche habían personas que no solamente salían a colocar esto, sino que también a rajar el lienzo, no el lienzo, sino que el cartel del contrincante, etc. Y eso se defendía también con pistola y con cuchillo. Y ahí están los de abajo trabajando en campañas políticas y ahí también hay miembros de la Guerra Blanca, digamos, de entonces, trabajando en campañas políticas. Y todos en torno a ciertas campañas políticas con cierta insistencia en personajes de la derecha chilena y algunos personajes de C. Pero también lo que llama la atención es la figura de la Fundación Pinochet y esta suerte como de partido amistoso que hacen los de abajo y la Guerra Blanca, en donde participa Pancho Malo, en donde va el hijo de Augusto Pinochet, digamos, a ese evento y hacen este partido, digamos, para digamos, visibilizar la situación en la cual se encuentra el dictador Augusto Pinochet, digamos, preso en Londres, porque ellos son partidarios de traerlo, digamos, y que lo liberen, ¿no? Entonces, es muy interesante la figura de la Fundación Pinochet, que por cierto, miembros de la Fundación Pinochet fueron a testificar a favor de Francisco Muñoz, ¿cierto?, cuando estuvo eh, preso, digamos, y procesado por el asesinato que cometió el año 2000 en contra de un joven en Vitacura. Entonces, muy interesante ese capítulo porque habla también de cómo la política, la Fundación Pinochet, principalmente la política a través de campañas de cara a elecciones, o sea, vio las barras bravas, digamos, fuerza de tarea, digamos. Y ahí viene otra reflexión que me parece importante, que traté no de ser tan tácito, digamos, en el libro de decirla, pero que en el fondo se fuese digiriendo de a poco, que es que las barras bravas siempre han sido instrumento de alguien. ¿Mm? Suelen ser instrumento de alguien. Suelen ser instrumentos de políticos para campañas políticas, o solían. Suelen ser instrumentos de empresarios y dirigentes del fútbol que necesitan pacificar el estadio y los van les van a ofrecer, digamos, les van a hacer cariño a través de prebende, cosas así, para que mantengan el orden en el estadio, cosa que no resulta y termina pésimo con los asesinatos de los cuales ya hablamos. Um, y así, ¿no? Entonces, las barras bravas, claro, uno dice, claro, tienen vida propia, siempre dejan la crema, etcétera, pero si uno revisa la historia, por lo general, las barras bravas, no siempre, pero por lo general han tendido a ser instrumento de un tercero con poder que aprovecha ese poder de despliegue territorial, que aprovecha esas fuerzas que tienen las graderías, digamos, para propósitos, digamos, propios. Es interesante. Ujú. Entonces, en este libro se cruza fútbol, no sé si terminaste el libro, pero creo que no hablo ninguna vez de un partido de fútbol, salvo en el inicio donde es el contexto, digamos, de un asesinato, pero Ujú. se cruza fútbol, poder, política, historia reciente, eh, y todo en torno a un club de fútbol.
Entonces, vuelvo a decir que para mí, digamos, el ejercicio era esperado lo logrado, digamos, presentar a Colo-Colo como una excusa para hablar del Chile reciente a partir de ciertas figuras de poder que han sido más o menos reiterativas, digamos, en nuestra historia reciente. Y a tu juicio, como dice el dicho popular que de quién es Chile Colo-Colo, a tu juicio, ¿Colo-Colo es el fiel reflejo de Chile? ¿Bajo la visual que pones en el libro? Es una muy buena pregunta. Yo creo que nada es tan fiel, porque siempre, pero yo creo que es una, sí, es una fiel representación. Yo creo que es la más fiel representación. Mm. Ujú. Y si no, se acerca mucho a ser una de las más fieles representaciones de Chile, por la cantidad, la enorme cantidad de gente que congrega y la transversalidad de esa gente que se congrega en torno a Colo-Colo, sin importar distinción, sin importar clase social o condiciones materiales de la existencia, digamos. ¿Mm? Y se pueden vincular con un interés o con una pasión más o menos similar, digamos. Yo creo que sí, que es un buen reflejo, es un buen reflejo. Eh, hay una canción, digamos, y hay un dicho pues, también popular, que yo lo pensé como, como alternativa al título. Lo que pasa es que este título me gustó mucho, de quién es Chile, porque ese es el carácter del libro también. Los mismos que son dueños de Colo-Colo son, de alguna otra manera, dueños de porciones importantes de empresas chilenas que están muy presentes en la vida, digamos, cotidiana, tienen un patrimonio muy importante y muy relevante, digamos. Y conectada con el grito de guerra de Colo-Colo, de que era Chile Colo, o sea, que era Chile Colo-Colo, ¿cierto? Entonces había un juego de palabras ahí. Pero hay otro dicho, digamos, y que aparece en canciones que dice, en el fondo, que se refiere a Colo-Colo y que habla de su hinchada, y es de un cura a un ladrón. Ujú. ¿Mm? Como muestra esta representatividad de personas que se congregan en torno a Colo-Colo y que van desde una persona, bueno, de un cura ya no se puede esperar mucho después de los, no quiero generalizar, digamos, pero probablemente esa frase fue, digamos, pensada, digamos, antes de que sucedieran todos los escándalos que han sucedido, digamos, respecto de abusos, abusos de poder, de conciencia sexual en la Iglesia Católica, digamos, pero de un cura a un ladrón, digamos. Es todo ese abanico amplio de personas que son congregadas en torno a este club, digamos. Entonces sí me parece que es una muy buena representación del Chile, de nuestro Chile, digamos, y del Chile y las transformaciones del Chile de el último siglo, con lo cual va a cumplir 100 años el 2025. Y me parece que seguir la trayectoria de Colo-Colo es en parte también seguir un poco la trayectoria de nuestro Chile, digamos. Yo ya te contaba que cuando mi abuelo y su hermano, fundador de Colo-Colo, digamos, estaban preocupados de darle realce a esta idea de a este nuevo club fundado, digamos, como escisión de Magallanes, visitaban escuelas en el extranjero para saber cómo funcionaban los sistemas educacionales de sus países, etcétera. Están muy preocupados de este vínculo que después desapareció entre fútbol y educación. Mi abuelo era la idea de instalar bibliotecas en los clubes sociales y deportivos para que la gente leyera, los jugadores también leyeran, ¿no? Tienen un desarrollo, digamos, también intelectual y ético respecto a lo que es el oficio futbolístico que es extraordinario, digamos. Entonces, eso también conecta con lo que va a venir después, digamos, de los gobiernos radicales y todos estos lemas, y todo el lema de gobernar, educar y la educación pública, el valor de la educación pública. Ellos, sus fundadores, digamos, este Colo-Colo que se forma en Recoleta, son profesores normalistas. Este día Colo-Colo de Club Social surge en un bar en Recoleta, en el Quitapena, y es refundada en 2005 por empresarios en una iglesia en el Barrio Alto, digamos. Y eso también parece que es un buen ejemplo de que en este Colo-Colo, digamos, entran muchas manos, ¿no? Y de, digamos, los polos también que están comprometidos en esta historia. ¿Y a tu juicio, crees que David Arellano se sentiría parte de este Colo-Colo? ¿O sería un mal hincha? Lo vería por el TNT, lo seguiría, pero no iría al estadio. No tengo idea, una pregunta ficción, pero Ujú. la verdad es que no lo sé. No lo sé.
Habría que hacer una suerte de contraste que no me atrevo a hacer al aire ahora, digamos, pues seguiré siendo ficción, entre, entre los pensamientos, las frases, los decálogos, digamos, que quedaron escritos en el origen, digamos, en la fundación de Colo-Colo, respecto a cómo se veía el fútbol y cómo es ahora. Y yo creo que, claro, que ha cambiado mucho. ¿Mm? Evidentemente, Colo-Colo en su fundación no fue pensado como un bien de mercado. Y no tenía cómo serlo tampoco, porque el contexto no apuntaba en ningún caso para allá. Bueno, en los minutos que nos quedan de esta larga pero rica conversación muy entretenida, Alberto, quiero darte las gracias por tu tiempo. Recomendarles para quienes nos van a estar viendo, nos verán, o nos está viendo o nos verán a futuro, el de Quienes Chile, que si bien sí es una historia de Colo-Colo, pero es una historia que va un poco más allá de Colo-Colo, que va que va muy de la mano de la pelotita, pero que se juega en otras canchas, con otros piños, con otras personas, con dinero también, pero que se juega desde las canchas del poder. Y siempre el poder es un lugar entretenido de leer, como desde la ficción o no. Es un libro liviano, que se lee liviano, que se lee rapidito, que también quiero tomar algo que dijo Mónica González en la presentación en la UDP, que es como, esto es un mapa del poder, o algo así creo que dijo, que es un mapa del poder y que es un mapa sobre todo que le hace juicio a un país que tiene una memoria muy a corto plazo, que nos acordamos de muchas cosas y que las olvidamos muy fácil. Aquí hay un ejemplo, aquí hay un ejemplo de cómo el poder se hizo del club más importante de Chile y que probablemente va a seguir siendo un lugar donde el poder va a encontrar un lugar de descanso. Eh, Alberto, quiero darte las gracias y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que guste respecto del libro o de lo que quieras en el fondo. No, yo te quisiera agradecer por tu acompañamiento, digamos, en esta conversación, por tus reflexiones respecto del libro, que me parece muy interesante, muy nutritiva. Sobre todo me encantó esa forma que tienes de ver el libro en términos de piños, y que los piños también son de la élite, y que tienen formas parecidas de funcionar, y me parece muy acertado por el espacio. Yo sé que, o sea, fuiste a la Feria del Libro, ¿cierto? Para que tuviese una primera conversación, viste, digamos, el lanzamiento de Mónica González, o sea, has estado muy atento a esto y eso también se agradece, digamos, que personas como tú, digamos, estén siguiendo, digamos, la producción. Desde el periodismo, digamos, y que tenga este espacio, digamos, para que podamos conversar. Así que muy agradecido también de todo eso eh, y del espacio, digamos, de conversación, además en completa libertad, digamos, que hemos tenido ahora. Así que, nada, pues eso, con eso quisiera cerrar, con ese agradecimiento. Alberto Orellano, autor ¿De quién es Chile? Colo-Colo en la era de las sociedades anónimas, parte de la colección tal cual de Catalonia y la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, en conversación con los traficantes de cultura. Alberto, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Humberto, nos vemos. Y a quienes nos están viendo y siguiendo esta conversación, gracias por estar ahí. Adiós.